Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Nos presentamos en este momento, hermana Elda López, para hablarles del precioso mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el tema, la consagración. Vamos a leer una versión bíblica que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 13, versos 1, 2 y 3. Dice la bendita palabra del Señor así: Jehová habló a Moisés diciendo: cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus magníficas misericordias. Bendecimos tu nombre porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Habla, Señor, en esta preciosa tarde a nuestro corazón para darnos vida en abundancia. Amén. Hablábamos del tema de la consagración. El apartarse del mal. Dice que consagrarse es saber vivir en gracia, llenándose del poder de Dios. Toda la simiente de Abraham debía venir a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. El pueblo de Dios fue sacado con la mano fuerte, poderosa de nuestro Dios, con un propósito. Y dijo: yo los saqué de Egipto para llevarlos al desierto, para que allí me hicieran fiesta. Resultó de que Israel tomó una nueva decisión. Mientras su siervo Moisés subió al monte a traer los mandamientos y estatutos dichos por Jehová para su pueblo Israel, que ya estaba en Egipto. Muy bien. Significaba de que el propósito del Señor era de que todos los de su pueblo le hicieran fiesta adorándole, pero adorándole a Él, a Jehová, nuestro Dios. Por eso dice, toda la simiente de Abraham debía de venir a ser un reino de sacerdotes y gente santa, o sea, gente apartada del mal. Mientras tanto, Egipto cayó en pecado de idolatría y se hicieron su becerro de oro, al cual adoraron. O sea que su decadencia
fue fatal. Pero el Señor se apartó un grupo, dijo, apártenme a este grupo, al grupo de gente santa, de gente que se aparta del mal, de gente de que me ame y me siga, me busque y me adore con un corazón santo, con un corazón limpio. Dice que su palabra que solo la tribu de Leví y la casa de Aarón heredaron el sacerdocio. Solamente la tribu de Leví y la de Aarón fueron los escogidos para presentarse ante él como representantes del pueblo de Israel, porque ellos les iban a enseñar cómo iban a presentarse. Bien, ¿para qué? Para que ellos presentaran el sacrificio. Los levitas fueron sacados de entre el resto de Israel para el servicio del santuario. ¿Y cuál es el servicio del santuario? No solamente para el servicio del santuario, no era simplemente así, sino que debían de santificarse, debían de consagrarse a Él, como leímos al principio, que se consagraran los primogénitos, tanto de hombres como de sus animales, de los animales. ¿Por qué razón? Porque dice que todo ello es suyo. Así dice su palabra, todo es mío, porque es su creación, y su creación Él la hizo hermosa para que le agradase a Él en todo tiempo. Entonces, para presentar el sacrificio y el servicio fueron apartados. De igual manera, sigue estando en pie la misma palabra del Señor, porque el Señor dice que nos limpiemos de corazón, que levantemos nuestras manos al cielo, dice, al Señor, manos limpias y de corazón puro, dice su palabra. Estamos hablando de que es consagración, es apartarse del mal para poderle servir al Señor. Muy bien. Entonces, el sacrificio tenía que ser presentado tomando un cordero. Eso lo presentaban los sacerdotes. Era el simbolismo o figura de sumisión humilde. Era seleccionado para el sacrificio sin tacha, para el sacrificio sin mancha. Eso lo tenía que clasificar el sacerdote. Los aspectos del sacrificio para la consagración lo miramos en Levítico 1 al 9. Dice así: el cordero debía ofrecerse voluntariamente. O sea que el Señor ha puesto en nosotros una voluntad para buscarle. Porque si no nace en el corazón el buscarle, no le podemos buscar. Pero también dice que el Señor es el que lo hace todo, porque Él es el que pone el querer y el hacer en cada uno de sus hijos. Entonces acá estamos viendo de que era presentado
voluntariamente. O sea que era una rendición. ¿Rendición de qué? De algo malo. El pueblo de Israel se volcó a la idolatría, pero el Señor les hablaba y les decía, vuélvanse a mí. Y una cantidad de veces, una serie de veces el Señor le habló y aún sigue hablando de la misma manera, vuélvanse a mí y yo perdonaré su pecado, pero límpiense de su pecado, guárdense del mal. O sea que está diciendo, conságrense. ¿Cómo vamos a identificar o cómo se identificaba el cordero? El sacerdote dice en su palabra que se identificaba poniéndole la mano sobre la cabeza o sus manos sobre la cabeza. Hablamos del cordero, del sacrificio. Así se identificaba el sacerdote con el cordero. Así dice, le será acepto y conseguirá su perdón. Este era el cordero físico, la identificación del pecado. Porque el sacrificio era para perdón de pecados. Ahora bien, nosotros hoy estamos en el tiempo de la gracia que puso nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, el haber creído en su amadísimo Hijo llamado Jesús, quien vino para salvarnos del pecado en el cual estábamos muertos. O sea, quien caminaba con nosotros antes de reconocer al Señor Jesucristo era la muerte eterna, no la muerte física, porque eso está escrito, que todo ser, toda creación, tanto el hombre como el animal, morirá y volverá al polvo, pero con una esperanza viva, la cual Él con su mismo poder nos levantará de nuevo, con un cuerpo transformado, con un cuerpo espiritual, ya no para estar aquí en la tierra. Continuamos. Dice que Cristo es nuestra cabeza y la iglesia el cuerpo de Él. Y el cuerpo debe de consagrarse, debe de santificarse. Debía de ser perfecto el sacrificio. Dice acá sus características. No tenía que ser un animal ciego, no mutilado, no quebrado, no enfermo. Porque era la figura de Cristo, el Cordero de Dios, el perfecto Hijo de Dios, el que vino a hacer el perfecto sacrificio a través del derramamiento de su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado. Sabemos en sí de que nosotros no somos perfectos por sí mismos, porque a cada instante le ofendemos a Dios, de pensamiento, de palabra o nuestras acciones. Pero dice su palabra que como ya fuimos limpiados, abogado tenemos para con Cristo Jesús y pedimos perdón inmediatamente reconociendo nuestras faltas y decirle, Padre, te fallé, perdóname. Pero este perdón es de todo corazón, creyendo
que vamos a tener respuesta, porque esa es la promesa del Señor, que Él responderá todo lo que le pidamos. Muy bien. Otra de las cuestiones, ¿cómo es que se presentaba el sacrificio del cordero? Porque debía de derramarse sangre en el sacrificio, porque por eso dice, era figura de perdón de pecados. Ese era el sacrificio. Por ello dice que el cordero debía de ser degollado. O sea que tenía que salir la sangre de todo el cuerpo. Bien, entonces la identificación de imponerle las manos sobre la cabeza es porque ahí están los malos pensamientos del corazón, suben a la mente. Por esa razón dice que era la identificación para el perdón de los pecados del que lo llevaba. Ahora bien, Cristo es nuestra cabeza y quien nos dirige, o sea, quien dirige nuestra vida al renovar nuestra mente. Otra característica, dice que al cordero lo tenían que colgar en un árbol de las patas. O sea, lo iban a desollar. Le iban a quitar toda la piel, hasta las patitas, quedar desnudo. En nosotros significa que debemos de renunciar a lo que aparentamos, a la apariencia que queremos tener y no somos. Muchas veces el cristiano muestra una cara, pero la interior no la muestra. Pero al que se consagra, al que busca de Dios, tiene un espíritu de discernimiento que le ha sido dado, le ha sido regalado para discernir. Ahora bien, si vamos a renunciar, tenemos que dejarnos de que alguien nos critique. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nos critican. Ay, somos intocables. Somos los hermanos. Es que nos santificamos. Es verdad, nos santificamos, es renunciar a. Pero todavía no hemos dejado la apariencia o la hipocresía. Porque dice así, el ser desollado, quitada la piel por completo, era rendición a las apariencias de hipocresía. Porque el pueblo, por naturaleza, trae ese pecado de hipocresía. Número 3. También dice su palabra que le quitaban al cordero la grosura. Estamos hablando del sacrificio en el Antiguo Testamento de perdón de pecados. Le quitaban la grosura, o sea, la gordura, la apartaban. ¿Por qué la apartaban? Porque eso no le era olor grato a Jehová, nuestro Dios. Lo gordo, la gordura, significa las cuestiones de orgullo que aún hay en nosotros los cristianos. Es que yo no soy orgulloso, pero es que yo lo sé todo. Es que yo
salí a visitar. Yo visito los que están en las cárceles. Y empezamos con yo. Y recordemos que el único yo soy es Jehová nuestro Dios. El único yo sea Cristo en nuestra vida. O las manifestaciones de orgullo, hay muchas en el cual se percibe muchas veces. Y por eso están los que dan la enseñanza, los que entienden la palabra y nos la enseñan. ¿Para qué? Para que el propósito de Cristo sea llenado en nosotros y dejar esa clase de pecado, renunciar. Después de ello, de quitarle la grosura, rociaban la sangre en el altar. ¿Qué era rociarla? Significaba vaciarnos de lo malo que hay dentro de nuestro corazón. Las malas costumbres, las malas palabras. Y como dice en las cartas menores, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, que toda palabra sea sazonada con sal, dice la palabra, que sea dicha con gracia. Entonces debemos de hablar con gracia. Hablábamos del orgullo. Si nota, ya viene alguien que sabe más que yo, se está sobreestimando, está más alto. Ninguno, dice su palabra, tenga un concepto más alto que el que debe de tener. Esto significa que hay un equilibrio. Debemos de tener un término medio, porque también si decimos, es que yo no puedo, es que yo no tampoco, es que soy tartamudo, no puedo hablar. ¿Y quién hizo la boca? ¿Quién hizo la lengua? Dios. Y Dios lo hizo perfecto. A menos que haya nacido con un defecto físico y que no pueda hablar y que no pueda oír. Sin embargo, dice que Cristo vino e hizo los milagros. Abrió los ojos a los ciegos. Abrió los oídos a los sordos. Abrió la boca del mudo. Y entonces, ¿quién es Dios? El Dios todopoderoso, que todo lo puede y nos va a restaurar mientras le busquemos, le anhelemos, que queremos caminar. Aunque estemos dolientes de nuestro cuerpo, porque nunca faltan las enfermedades. ¿Por qué razón? Porque aún dentro de nosotros, del cuerpo de Cristo, corre la sangre de corrupción. Pero ya cuando estemos con Él, esto se acabará. Porque fiel es Dios para hacer lo que en su mente está, lo que Él estableció, de que su iglesia será levantada, pero a la iglesia que se consagre, la iglesia que busque el bien de sí mismo, el cambiar de mente, el cambiar de cómo caminar, de pensar cómo le sirvo a Dios. Se escribieron los estatutos, cómo debía caminar los levíticos, porque eran los encargados del servicio, de preparar el cordero,
los levitas preparaban el cordero. Ellos sabían cómo hacerlo. Hablamos que de la cabeza, quitarle la piel, quitarle la grosura, la gordura, sacarle la sangre. Y después, por último, dice, todo era quemado. Solo quedaban las cenizas del sacrificio. Figura de nosotros. Debemos de morir al yo. Es que cómo me ofenden. Una palabrita, ¿lo dijo por mí o lo dijo para mí? Si todavía estamos parados en ese concepto, significa que aún no hemos crecido. Si conocemos la palabra del Señor, ella nos limpia como el agua. Ella nos transforma. Para que, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El propósito de la palabra del Señor es nuestra transformación. Pero ¿cómo va a ser nuestra transformación? A través de renunciar a lo que nos hace daño. ¿Cómo podemos ayudar a los demás si nosotros ya hemos renunciado, ya hemos pasado tantas facetas? Porque de ello se derivan las pruebas. Y es necesario, dice, que el pueblo de Dios esté constantemente en prueba. ¿Por qué en prueba? Porque debemos aprobar, a pasar a otro ciclo de vida. A ese ciclo que ya no nos gusta las situaciones del mundo. Porque sabemos que todas las cosas del mundo apestan y no nos llevan a nada bueno. Pero ¿para qué estamos en el mundo? Para que los que están en el mundo lleguen a Cristo y presentarles al Señor Jesucristo, que vino, fue enviado por amor al mundo, para que fuese librado del espíritu de muerte y fue cancelado, dice su palabra. Somos atormentados por espíritus, porque a los espíritus no gratos al Espíritu de Dios, ellos están prestos para estorbar. Y dice su palabra, el que abriere su portillo, dice, le morderá la serpiente. Y si lo hace, abre portillos, conociendo la palabra del Señor, le será demandado. Porque dice que al que más se le da, dice su palabra, más se le demandará. Amados hermanos, la palabra del Señor es para vivirla, para meditarla, para que more en nosotros. Y sabemos que nos ha cambiado. Y hay cosas que todavía no hemos renunciado. Pero cuando nos damos cuenta de que aún las tenemos, debemos decirle, Señor, perdóname. Yo renuncio a ellas en el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde, amado pueblo de Dios, la palabra te ha sido enviada con un propósito de que haga efecto en tu corazón. Esa palabra de vida que abunde en tu corazón, transforme tu cuerpo y que el anhelo que nosotros deseamos, anhelamos ser cambiados cada día, llegue a tu corazón y también pueda llegar a ti
y que la puedas buscar, que la puedas oír, que la puedas entender y que las puedas poner en práctica, porque solamente así podemos caminar firmes hacia adelante, parados en la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Amado pueblo, ha llegado la palabra del Señor, el mensaje que esperamos haya hecho impacto a tu corazón y que la medites. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre Sí, Señor, te damos gracias. es tu bendita misericordia. Gracias por abrirnos tu palabra. Sí, Señor. Gracias por abrir nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Gracias por comprenderla a través de tu espíritu. Ministra, Porque Señor, tu por favor. espíritu es el que hace que haga efecto en cada uno de todos aquellos que ya te conocen. Y si muchos no te conocen y que en este momento, por casualidad, dices tú, estoy escuchando esta palabra o la escuché, quiero decirte, amigo o amiga, de que no hay casualidades. Cristo te ama y quiere que seas restaurado, pero para ello debes creerle al que vive para siempre, al que fue enviado, al Hijo de Dios, quien cumplió todos los mandamientos que le fueron dados por el Padre y los cumplió y los sigue cumpliendo a través de su Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.